Buenas tardes, mis apreciados aprendices. Profe, muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Iniciamos hoy nuestra sesión sincrónica del 9 de marzo a las 6:30 p.m. con nuestro curso de tecnólogo en análisis y desarrollo de software. Bienvenidos todos. Hoy, como es habitual, nos reunimos para socializar las actividades pendientes de esta semana desde el 9 de marzo hasta el domingo 15 de marzo. Para esta semana tendríamos nosotros que presentar tres evidencias, una evidencia de producto que se llama ficha técnica, una evidencia de desempeño que se llama diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software, y una evidencia de producto que se llama propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Entonces, mis apreciados, hoy siendo las 6:38 ya p.m., 9 de marzo de 2020, Sayuna, para así poder avanzar en nuestra jornada. Vamos a revisar por aquí el cronograma general, el cronograma de la fase de análisis, recordándoles que estamos en la fase de análisis. Ya hemos avanzado en varias evidencias. Hoy iniciamos ya vamos a buscar la fecha de hoy, que sería el 9 de marzo. Por acá tenemos marzo. 9 de marzo al 15 de marzo tendríamos estas tres actividades: ficha técnica, diseño de tablas y propuesta técnica. Recordándoles que estamos en la actividad de proyecto número 2 ya, cada una con sus respectivos resultados de aprendizaje. Recuerden revisar el cronograma de la fase de análisis. Aquí nos podemos ir documentando en cuanto al cronograma del proyecto. Entonces, para que tengan presente todas las sesiones sincrónicas, explicamos todo el manejo de la plataforma y nuestro cronograma como es habitual. Siguiendo con nuestra fase de análisis, voy a poner por aquí mi rol de aprendiz para que ustedes puedan observar lo mismo que yo observaré. ¿Me confirma audio, por favor, mi apreciado? ¿Y pantalla? Sí, profe. Sí, también se ve. Muy bien. Entonces, siguiendo con nuestro programa de hoy, recordándoles que estamos en la fase de análisis. Por aquí haciendo una pequeña retroalimentación de nuestras sesiones en línea. Aquí estamos nosotros en las grabaciones, fase 1, análisis. Y por aquí ya iríamos avanzando con el tema de la carpeta de marzo, que obviamente pues vamos a grabar aquí esta sesión hoy por aquí a la carpeta de marzo. Vamos a ver, aquí hay
esta grabación iría por aquí en marzo, entonces para que ustedes, y quedó en la otra carpeta, pero igual, esta sería la clase del 2 de marzo. Entonces, obviamente, pues vamos a revisar eso más tardecito. Vamos a dar inicio a nuestra explicación de nuestras actividades. Conjuntamente los invito a revisar la guía de aprendizaje del número 2, que sería la guía de aprendizaje donde encontramos nuestras actividades. Recuérdenlo, ficha técnica para el día de hoy. Nos dice la guía de aprendizaje que tenemos que consultar este material de formación, especificación, especificaciones y gestión de proyectos de software. Por aquí en la guía de aprendizaje está todo el contenido. Para esta evidencia tendríamos que nuestra actividad de aprendizaje es esta: realizar el análisis de proveedores a partir de las fichas técnicas. Esta actividad se centra en el estudio del análisis comparativo de proveedores, considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, especificaciones de proyectos de software. Entonces nos dice la guía que tenemos que hacer esta evidencia, una ficha técnica. ¿Qué sugiere la guía? ¿Qué dice la guía que tenemos que presentar? Entonces, la ficha técnica es un documento que contiene la descripción, características y funciones de un determinado producto. Se podría afirmar que es el insumo inicial del cual se parte el desarrollo. Por lo anterior, y teniendo en cuenta los términos de referencia establecidos en el componente formativo sobre la propuesta técnica, elabore la ficha técnica basada en los siguientes conceptos. Tenemos que revisar qué son descripciones, qué son características del producto, ¿cierto? ¿Qué funciones tiene el producto? El formato debe ser de manera horizontal, mírelo. Y se pueden utilizar tablas de Word Excel. Se debe enriquecer con un diseño o logo, como si fuera la papelería de una empresa real. Entonces ya nos estamos adentrando aquí a revisar nuestra ficha técnica que nos indica nuestra guía. Entonces, mis apreciados, vamos a revisar el componente formativo, donde nosotros podemos revisar cómo hacer nuestra ficha técnica. Recuerden que el componente formativo es este: especificaciones y gestión de proyectos de software. Entonces, revisamos por aquí nuestro componente formativo, material de formación de la actividad de proyecto 2 de nuestra fase de análisis. Especificaciones y gestión de proyectos de software. Vamos a revisar aquí qué nos dice nuestro recurso educativo web. Entonces dice por aquí que fichas técnicas. Mira, vamos a revisar aquí esto de fichas técnicas. Aquí el componente ya nos dice que son las fichas técnicas. Entonces vamos a mirar aquí a ver qué es el contenido. Una ficha técnica es un documento que detalla las características o funciones de un software desarrollado funcionando como una herramienta esencial para transmitir información relevante sobre un tema específico.
Ese documento contiene datos útiles y concisos cuyo contenido varía según la finalidad y el tipo de ficha. Entonces ya tenemos que es un documento donde se detallan características y funciones del software que yo voy a desarrollar, ¿cierto? Ahí podemos transmitir información relevante sobre un tema en específico. En este caso, pues vamos a revisar qué nos están pidiendo que hagamos. Este documento contiene datos útiles y concisos cuyo contenido varía según la finalidad del tipo de ficha. La ficha técnica es especialmente útil para comercializar o promocionar un producto o servicio. Es crucial que contenga una información veraz, ofreciendo datos claros y precisos sobre las características de los productos de desarrollo software o los productos de software desarrollados. ¿Cómo se elabora una ficha técnica? Pues es muy fácil. Por aquí ya está el ejemplo, miren. Para elaborar una ficha técnica es recomendable apoyarse en normativas establecidas. En este caso, la ficha técnica se elaborará tomando como referencia la norma NTC ISO 9000 del Sistema de Gestión de Calidad. Todos ustedes, pues ahora aquí van a encontrar un enlace, vamos a revisarlo. Y aquí encuentran, pues, cómo desarrollar una ficha técnica, ¿cierto? Ya son términos legales donde nosotros, pues, miramos cómo puedo presentar mi ficha técnica. Yo no voy a leer todo esto porque, pues, aquí se nos va el tiempo, sino esta es una referencia de cómo ustedes deben presentar la ficha técnica, acudiendo a todas estas normatividades vigentes. Bien, entonces ya usted con más calma lo va a revisar más adelantico. Sin embargo, pues yo les voy a enseñar acá un ejemplo de cómo debe quedar una ficha técnica. ¿Cómo se diligencia una ficha técnica, mis apreciados? Pues acá nos dice que tenemos un ejemplo de una ficha, miren. Este es un ejemplo, ¿cierto? Donde tenemos el registro del formato de ficha técnica. Aquí tenemos una información de todo lo que va de registro del formato. Por ejemplo, tenemos características de un producto, el nombre del producto, la línea de producción, cada uno con su descripción. Por ejemplo, acá nos dice que el nombre del producto, ¿qué será? Un nombre con el que será identificado el producto, ¿cierto? La línea de producción, ¿qué será? Pues a qué sistema pertenece. Versiones anteriores, número y nombre del último desarrollo del producto. Versión actual, número con el que se identificará el nuevo producto. Un módulo, nombre técnico del módulo. Dentro de nuestra ficha técnica también tenemos que una descripción del producto, que tiene también una descripción general del producto, descripción breve del nombre del producto, un objetivo. Aquí se define el propósito principal del producto, especificando el problema que resuelve o la necesidad que satisface, sea de hardware o sea de software, ¿cierto? La arquitectura es que una descripción explica el tipo de arquitectura de desarrollo del aplicativo. El requerimiento del producto, ¿qué será esto? Pues requisitos del sistema o del servidor, ¿cierto? De hardware, que se describen los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo. Y de software, que se describen los requerimientos lógicos necesarios para la ejecución del aplicativo. Otras recomendaciones para el aplicativo funcionen mejor. Aquí en otros. Los requisitos del sistema cliente. Fíjese que tenemos en requerimientos del producto, por ejemplo, tenemos lo que va a ser el servidor donde va a estar alojado nuestro aplicativo y el sistema cliente, el que va pues a hacer uso de este servidor. Hardware y software mismo, ¿sí ven?
Aquí se describen los requerimientos físicos mínimos que debe tener el equipo. Y en software, pues los requerimientos lógicos necesarios para la ejecución del aplicativo. Y un espacio donde irán nuestros requerimientos, que será que una definición de funciones que el sistema realizará, requerimientos adicionales, funcionalidades adicionales para el correcto funcionamiento del sistema. También tenemos clientes del producto, características del cliente o usuarios finales que puedan usar el producto. Básicamente, pues este es un ejemplo de una ficha técnica y cómo se diligencia. Y tenemos un espacio para los responsables o coordinadores encargados de cada diligenciamiento de nuestra ficha técnica, de cada registro, ¿cierto? Entonces, muy fácil de comprender acá. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla que se llama historial de modificaciones, donde yo voy eh, documentando qué tipo de actualización está recibiendo mi ficha técnica, ¿cierto? Por ejemplo, aquí ponemos la versión 00, naturaleza del cambio, que es una actualización del documento. Tiene una fecha de aprobación y una fecha de validación, ¿cierto? Entonces, para que se vayan documentando de cómo se hace una ficha técnica. Cuando vayan a hacer una ficha técnica de cualquier cosa, pues ustedes ya revisan con más calma, pues eh, estas especificaciones. Entonces, también tenemos una tabla donde van las firmas de los que elaboraron y aprobaron y luego validaron nuestra ficha técnica, ¿cierto? Nuestro documento. Bien. Entonces, para que tengan presente aquí en nuestro componente informativo, cómo se diligencia una ficha técnica. Vamos a darle continuar aquí. Y obviamente yo les voy a mostrar aquí, bueno, aquí ya pasamos al siguiente tema, que será las generales de la propuesta técnica, pues eso ya será nuestra segunda actividad, pero entonces les voy a mostrar un ejemplo de cómo va a quedar una ficha técnica por aquí. Aquí hay un documento donde unos aprendices eh, nos, nos documentan un informe que se llama, por ejemplo, aquí, ficha técnica de los productos requeridos, los términos de referencia para el contrato y la lista de chequeo para evaluación de proveedores. Pero obviamente a ustedes les están pidiendo es una ficha técnica. Por ejemplo, aquí tenemos fichas técnicas, ¿cierto? Nos muestran fichas técnicas de un equipo de cómputo, unas características físicas, unas características técnicas, una ficha técnica del servidor donde irá alojado nuestro aplicativo web o nuestra software, ¿cierto? Qué sé yo. Y unas características físicas, una ficha técnica del router, una ficha técnica de las características físicas, de las especificaciones técnicas. Tenemos una ficha técnica de software, una ficha técnica bueno, aquí es software, ¿no? Entonces, vamos a revisar por aquí la página 7 de nuestro documento. A ver. Aquí tenemos, vamos a mirar aquí, fichas técnicas, por ejemplo. Este es un ejemplo de una ficha técnica que dice que a continuación mostramos de manera estandarizada y sencilla las características técnicas de los productos que se utilizarán para el proyecto en desarrollo. Con esto se busca informar al cliente las características de los equipos, tanto de software y hardware. Por ejemplo, acá nos documentan la ficha técnica de un equipo de cómputo. Entonces tenemos el nombre de la ficha técnica, que es que el nombre del dispositivo si es un ordenador de escritorio. La marca pues será un Hewlett Packard en este ejemplo.
¿Y el proyecto qué es? Pues es el control de inventario en desarrollo, dice por aquí el autor. Recuerden que esto es una ficha técnica, esto es un ejemplo de fichas técnicas, ¿cierto? Aquí nos muestran las características físicas de este ordenador de escritorio, miren. Nos dicen que, por ejemplo, tenemos ordenado eso por ítems, cuánto necesitamos o qué cantidad, pues, del componente que vamos a trabajar. Aquí en este caso nos dice que necesitamos un mouse, un CPU, un monitor, un teclado, un cable de conexión para el monitor, dos cables de poder, una fuente de poder, una tarjeta madre, ¿cierto? Y aquí cada componente tiene su descripción. Ya usted con más calma pues mirará la descripción de su componente allá en su informe. Aquí nos dice que tenemos unas características técnicas que tenemos que revisar. Por ejemplo, eh, tenemos una cantidad por equipo que sería que un mainboard, ¿cierto? O una tarjeta madre. Tenemos que revisar un componente sobre el procesador Intel, que es el procesador del computador, ¿cierto? El PC que se va a utilizar. Dice que es, por ejemplo, un procesador Intel Core 2 Duo. En este caso, pues, es un computador ya, es un procesador, pues, ya un poquito anterior a las nuevas versiones. Y aquí, pues, cada componente tiene su descripción que ustedes obviamente pues ya van a revisar con más calma. Estas serían como las características del hardware de este ordenador de escritorio, ¿sí? Entonces, para cada componente hardware o software, nosotros vamos a solicitar una ficha técnica. Aquí encontramos la ficha técnica del servidor, entonces, perdón, entonces tenemos aquí que el nombre del dispositivo pues es un servidor HP ProLine ML310 de octava generación, que es de la marca Hewlett Packard, que es el proyecto de un sistema de desarrollo. Tiene unas características. Acá que tiene cantidad de usuarios estimados, pues 20, miren, que se pueden conectar al servidor. Ubicación del usuario estimado, pues es una conexión vía red desde diferentes equipos a través de una red interna. Es un software que va a ser instalado en el servidor, ¿sí ven? Entonces, cada uno lleva su descripción y eso es lo que se va a consignar pues en la ficha técnica de su dispositivo hardware o software para que lo tenga presente. Recuerden que este es una, un ejemplo de cómo debe ir las fichas técnicas por tipo de componente. Aquí tenemos las características físicas de este servidor, ¿cierto? Mírenlo. Tenemos que es una torre plana, que el formato del servidor es una torre plana, vean, ¿sí ven? Que el procesador es un Intel Xeon o Xeon Quad-Core E3 1240 V3 de 3.4 GHz con 8 megabytes de nivel en la caché. Bueno, cada uno tiene su descripción, cada componente de las características físicas del servidor, pues tiene por ejemplo, la capacidad de los discos, ¿cierto? Los discos duros. Aquí dice que cada disco duro es de 2 terabytes, ¿sí? No, ese es un disco duro de 2 terabytes. Entonces,
ya usted revisará ya su tipo de hardware que va a comprar, pues, en la ficha técnica, ¿cierto? Porque usted le tiene que decir al cliente qué es lo que necesita y qué características tiene cada componente. Bien, por ejemplo, mire, tenemos una ficha técnica de un router, que es, esto es como para el sistema inalámbrico, ¿cierto? Ficha técnica de router, las características físicas, ¿cierto? Entonces, ya usted revisará qué necesita ya, las especificaciones técnicas de router, qué tipo de tecnología soporta, la frecuencia, la señal, todo el tema de la recepción de señal, qué sensibilidad tiene al recibir señal, la potencia de transmisión, todas las funciones del router. Y obviamente, pues tenemos una ficha técnica del software, ¿cierto? Que si es Windows 10, Windows Server, SQL Server, este es el motor de bases de datos que necesita nuestro sistema. Entonces usted ya revisa con más calma qué tipo de software y hardware lleva su ficha técnica. Aquí tenemos, ejemplo, una ficha técnica de software. Entonces aquí nos dice que tenemos un software que es para el entorno del desarrollo, que es on-primes, ¿cierto? El tipo de adquisición, la tecnología, el tipo de servicio a proveer. Entonces ya usted pues con más calma va a revisar acá el, con este ejemplo pues usted va a revisar ya todo lo que es el tema de fichas técnicas. Aquí tenemos eh, es un ejemplo de nuestra evidencia para hoy. Vamos a revisar aquí que hay una propuesta de otra ficha técnica. Por ejemplo, tenemos acá, bueno, esta es una propuesta técnica. Bueno, de igual manera, pues ya tenemos un ejemplo de cómo hacer una ficha técnica. Ustedes pues van aquí a revisar todo su tema de eh, del componente formativo, dónde va a, o cómo va a revisar su modelo de ficha técnica. Entonces, siguiendo con la guía de aprendizaje, para nuestro segunda, sí, mire, la ficha técnica tiene que llevar descripciones, características del producto, hardware o software, qué funciones realizan. Pues el formato dice que aquí debe ser horizontal. Se pueden necesitar unas tablitas de Word o Excel y usted lo acompaña como con un logo de su empresa. Entonces, eso con respecto al tema de ficha técnica. Regálame un segundito, ya si continuamos aquí.
Muy bien, entonces, aclarado el tema de nuestra ficha técnica, pues ya sabemos que tenemos que consignar toda esta información a la hora de resolver nuestras fichas técnicas. Recuerde que así como hacemos para el hardware, o sea, para los equipos de cómputo, también lo hacemos para el tipo de software que vamos a utilizar. Usted ya revisará en qué tipo de software utilizará dentro de su proyecto y ya revisará con más calma, pues, todo el tema este de la ficha técnica. Entonces, revisando así ya, miren que aquí dentro de su componente formativo, nosotros vamos a seguir con nuestra guía de aprendizaje. La siguiente actividad será esta: elaborar la propuesta técnica y financiera a partir de los referentes establecidos. Entonces, en esta actividad se centrará en que usted como aprendiz obtenga competencias necesarias en los temas de estimación de costos de software. Mire. O sea que cuánto le va a valer hacer un software, por ejemplo. ¿Cierto? De acuerdo con todas las características del negocio y la correcta elaboración de una propuesta técnica en el estudio y el análisis comparativo de proveedores. Mire. Considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas para seleccionar las mejores opciones. Básicamente aquí lo que nos está diciendo es que tengo que hacer una comparativa de qué proveedores o quién me va a vender a mí qué cosas para yo poder implementar mi software, ¿cierto? Entonces vamos a revisar aquí. Nos dice que para desarrollar esta actividad pues se recomienda revisar todos los contenidos presentados en el componente formativo, especificaciones y gestión de proyectos de software. Eso es el que estamos revisando. Y la evidencia a presentar será esta. Tengo que hacer un diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Entonces, que para el desarrollo de esta evidencia, yo tengo que hacer lo siguiente. Dice acá que las tablas comparativas son utilizadas para estimar costos en el presupuesto de software y hardware. Por tal motivo, diseñe dichas tablas teniendo en cuenta lo siguiente. Para elaborar el documento se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre la propuesta técnica y la presentación de un documento escrito en el documento debe tener como mínimo una portada, introducción, contenido y conclusiones. Entonces me dice acá que yo tengo que revisar mi componente formativo. Acá donde dice propuesta técnica, o sea, esto más o menos, generalidades de la propuesta técnica. Para poder diseñar esto, para poder construir todo este tema de la propuesta técnica de los servicios de software, siempre será necesario considerar algunos aspectos y elementos importantes que definen su carácter. Cuenta para esto. Para esto yo tengo que tener en cuenta lo siguiente: las características y necesidades del cliente, que es que es entender profundamente lo que el cliente necesita y espera. La contratación es definir claramente los términos y condiciones de la contratación.
Los costos y presupuestos, que es que establecer un presupuesto detallado y realista, y toda la estructura lógica de la propuesta, que significa organizar la propuesta de manera coherente y lógica, y las características del software, que es que detallar las funcionalidades y especificaciones del software propuesto. Entonces, por acá nos presentan a nosotros unas generalidades que tenemos que conocer, comprender y examinar detenidamente. En este caso tenemos algo que se llama acercamiento, consulta, contrato, adición de contratos, por ejemplo, activos, pasivos, todo el tema de certificado de disponibilidad presupuestal, la monetización del proyecto, los gastos, la licitación, qué tipo es, qué será una licitación, qué será un freelance. Todo ese componente ya anteriormente lo habíamos abordado en un tema específico y sirve como para retroalimentar nuestra evidencia para esta semana. Entonces, usted ya con más calma, pues ya vendrá acá y revisará, por ejemplo, qué será un freelance, qué es esto. Freelance es un trabajo o trabajador independiente, quiere decir que no tengo ninguna relación con ninguna entidad laboral, sino que yo trabajo a mi manera, pues, ya lo conocemos todos. Y aquí tenemos que todos estos conceptos que yo tengo en cuenta a la hora de realizar una propuesta técnica, ¿cierto? Entonces, revisando el tema, nos dice acá que cuando trabajamos con clientes en proyectos, especialmente en áreas como el desarrollo de software, es esencial estructurar la interacción y comprensión de todas las necesidades y expectativas de un cliente de manera organizada. Aquí nos presenta a nosotros como aspectos claves para gestionar y entender eh, muy puntualmente y eficazmente todo el tema de las relaciones y los requisitos del cliente, para poder así como facilitar la comunicación efectiva y la toma de decisiones informadas. Recuerden que en este caso su cliente voy a ser yo, el instructor evaluador. Entonces tienes que presentarme a mí como cliente pues de su software, todo detallado acerca de las características funcionales de su software a construir, ¿cierto? Usted tiene que tener, pues, obviamente una buena relación con el cliente. eh, Tiene que identificar qué tipo de entidad o, ¿cierto? De cada cliente, pues, a mí me tiene que ver como cliente entidad donde yo voy a necesitar de todo, ¿cierto? El instructor y todo lo que se compone acerca de los stakeholders de todas las entidades de la empresa, ¿cierto? Usted tiene que identificar las necesidades, tiene que conocer el presupuesto, quiere decir que eh, solicitar detalles del presupuesto destinado al proyecto, ¿cierto? Adaptarse o negociar según las necesidades y recursos disponibles. ¿Qué plata pues tiene para esto? ¿Cierto? Entonces, y también tiene que hacer una planificación presupuestaria. Miren. Todos estos conceptos son eh, básicos para poder entender cómo se presenta la propuesta técnica. Entonces, se dice acá, por ejemplo, que para hacer una planificación presupuestaria, el presupuesto se presenta en términos financieros y debe cumplir metas específicas en un tiempo y condiciones pactadas. Así que aquí también hablan de tiempo. Entonces no puede pasarse tampoco de mucho tiempo haciendo un proyecto, sino que tiene que tener como un cronograma. Entonces usted ya tiene que revisar eso allá en su propuesta. Vamos a ver aquí a continuar a ver qué nos incita acerca de los costos de producción.
Por ejemplo, acá dice que el costo, también llamado coste, representa el valor económico que se incurre para producir un producto, prestar un servicio o vender un bien. Es fundamental tener en cuenta la adquisición de insumos y los gastos derivados de la producción, tales como el pago de mano de obra, gastos administrativos, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Que pues yo como desarrollador tengo que saber cuánto voy a revisar en el tema financiero, qué costos va a tener mi proyecto, ¿cierto? Porque si yo tengo que contratar, por ejemplo, levantadores o digitadores de datos, pues yo tengo que saber cuánto le tengo que pagar a un digitador, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tengo que mirar con lupa detalles cuánta plata yo necesito, pues, hablándolo así, qué presupuesto debo tener para poder desarrollar mi proyecto, porque obviamente, pues, si todo lo puedo hacer yo, pues bien, pero si voy a necesitar obra de mano calificada, qué tipo de gastos necesito, pues debo revisar los costos de mi proyecto, ¿cierto? Entonces acá nos muestra una guía de cómo debo yo estructurar los costos del proyecto. Por ejemplo, aquí dice que en este caso particular la estimación del costo de desarrollo del software es un elemento crítico en el análisis de proyectos informáticos y en la elaboración de la propuesta técnica. Es importante considerar el esfuerzo, costo y tiempo asociado a las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto. Al planificar los costos, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: el tamaño del software a desarrollar y el tiempo estimado de producción. ¿Se realizará el trabajo por módulos? ¿Es necesario contratar personal de apoyo para la producción o soporte? ¿Cómo se proporcionará el soporte técnico? ¿Duración presencial o remoto? ¿Es necesario adquirir equipos tecnológicos? Aquí nos muestran a nosotros una guía específica de qué debo yo tener en cuenta para poder tener el costo de mi software a construir. Entonces, esta es una guía de usted cómo debe eh, tener en cuenta todo esto para poder desarrollar su software. Entonces, es muy fácil de entender. Vamos a ver qué continúa. Ahora sí nos viene y nos habla sobre el tema de la propuesta técnica. Dice que la propuesta técnica es un documento crucial que se entrega al potencial cliente donde se detalla la estrategia propuesta para resolver un problema existente. El formato y contenido de la propuesta pueden variar según el tipo de organización solicitante, ya sea privada, gubernamental, fundación o ONG. En estos casos es importante adaptar la propuesta a los formatos específicos requeridos por cada tipo de organización. Una propuesta debe ser clara, concreta, explícita y fácil de entender. Entonces aquí la guía nos dice que mire, hay que tener en cuenta. Aquí tenemos una estructura de propuesta, mire, ¿sí ven? Donde después de que yo haga la recopilación y analice toda la información necesaria, ya procedo a estructurar la propuesta técnica según el siguiente esquema. Técnicamente usted tiene que hacer una propuesta técnica basados en este esquema. Saludos y presentación, el alcance de la propuesta, las opciones de propuesta de trabajo, que son dos o tres, la cotización por cada propuesta presentada, las condiciones, o sea, la forma de pago, cómo me van a pagar a mí esto, y obviamente termina con una conclusión y una despedida. Dentro de esa propuesta técnica deben haber unos términos de referencia, que son que pues simplemente términos de referencia es el documento que elabora una empresa en el cual identifica oportunidades de mejora, necesidades o problemas y las presenta a otra empresa o un experto informático para su solución.
Estos términos de referencia son esenciales para que la empresa entienda claramente los servicios que necesitan contratar y para que la contraparte conozca las condiciones bajo las cuales ofrecerán dichos servicios, permitiéndoles elaborar una propuesta técnica adecuada. Entonces, por acá nos presenta a nosotros qué se debe tener en cuenta, pues, para tener los términos de referencia bien escritos, pues, porque ya nos dimos cuenta que esto es muy esencial para que una empresa pueda entender con claridad cuál es el servicio que va a contratar. Entonces, ¿qué estructura debe tener esto? Primero que debe ser un servicio requerido, ¿cierto? Tiene que tener una estructura del documento, empresa nueva y presupuesto. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el servicio es requerido. Los términos de referencia especifican el servicio que necesita la empresa de forma clara y concisa, incluyendo los objetivos que se esperan lograr con la contratación. Esto detalla las especificaciones técnicas de la solución informática, los requisitos del contratista, el tiempo de ejecución del contrato y las condiciones de pago. La estructura del documento que tiene que tener, mira, tiene que tener una justificación, alcance del servicio, el perfil de la empresa a contratar y condiciones contractuales. Tengo que revisar si la empresa es nueva, ¿cierto? Porque cuando una empresa es nueva o maneja los términos de referencia, usted como experto informático debe acordar una reunión con las partes interesadas o los stakeholders en esta reunión. En esta reunión se deben hacer preguntas sobre el funcionamiento de la empresa, los procesos que manejan, los servicios que prestan y en qué sector económico están, y el presupuesto que es este. En la mayoría de las ocasiones y en búsqueda de un servicio justo, será posible proponer un diálogo sobre el presupuesto proyectado para la solución de software. También debe tener en cuenta sobre los temas de una matriz DOFA de la empresa, debilidades con oportunidades y fortalezas con amenazas. Esto sobre el conocimiento de una empresa o la entidad que va a estar con su desarrollo de software, ¿cierto? Eh, ya viene el tema de lo que es la propuesta técnica, ¿cierto? Se debe recordar toda la importancia para disponer de papelería adecuada que le pueda representar el negocio apropiadamente, ¿cierto? Debe tener un formato de documento físico, digital. Debe contar con un diseño sobrio, pero atractivo, o sea, un diseño muy claro, que tenga mucha claridad y que sea a su vez atractivo hacia lo que va a proponer. Entonces, pues aquí es muy fácil. Este documento debe tener un encabezado, el nombre de la empresa, el NIT, ¿cierto? En caso de trabajadores independientes, pues el nombre de la persona, y debe ir acompañado pues por un logo de la empresa. ¿Sí? Este básicamente pues nos dicen cómo debe ir el documento de propuesta técnica. Sí, mire, aquí dice que en el pie de página es necesario incluir la dirección de la empresa junto con datos de contacto, tales como números telefónicos, correos electrónicos y enlaces a redes sociales como WhatsApp, Facebook, Instagram u otras redes sociales que tenga. Cuando usted va a elaborar una propuesta, pues es crucial considerar como insumos principales los términos de referencia de los que estábamos hablando hace un momento, o toda la información obtenida durante la entrevista inicial para recolectar todos esto. Aquí hay un video
de cómo debe ser la elaboración de la propuesta técnica, pues ya usted con más calma va a revisar el video, no sé si logren escuchar. Muy bien, entonces espero que hayan comprendido cómo realizar una propuesta. Este video es muy claro a la hora de clarifica un poco todos los conceptos que debo tener para presentar esta propuesta. Recuerden que la propuesta dice acá dice acá que eh, debo hacer un diseño de unas tablas comparativas sobre el presupuesto de hardware y software. Recuerden, entonces, lo que me dice a mí el componente informativo es que voy a revisar yo como aprendiz qué tengo que tener en cuenta o qué presupuestos debo tener en cuenta para poder hacer este diseño de tablas, ¿cierto? Entonces, siguiendo estos requerimientos, pues voy a presentarles por aquí
Aquí en el tema de la validación de la propuesta técnica, pues nos muestra una serie de teorías donde yo voy a tener claro todos estos conceptos. Por ejemplo, dice acá que la validación de la propuesta técnica para servicios de software se rige y determina por varios factores críticos, incluyendo la normatividad, los procesos de contratación o licitación y las garantías de efectividad de la propuesta, entre otros aspectos. Entonces aquí nos muestra a nosotros una serie de conceptos acerca de qué es una contratación privada, qué es una contratación pública, qué es la licitación. Entonces yo tengo que, mire, aquí está todo el tema de lo que significa, por ejemplo, qué aspectos debo tener yo presentes de la contratación por licitación, todo el tema legal que tengo que ver, ¿cierto? Les voy a presentar un ejemplo de cómo debe ir nuestra propuesta técnica. Vamos a mirar aquí a ver esto. A ver qué nos dice este ejemplo. Por aquí, siguiendo la guía, dice acá diseño de tablas comparativas sobre presupuesto de hardware y software. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer las tablas comparativas y para poder estimar todo lo que es el costo y presupuesto de hardware? ¿Cierto? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para hacer esta evidencia? Tengo que tener en cuenta todo el tema de la propuesta técnica, del componente informativo, todo lo que tengo que saber, todo lo que estamos viendo acá como teoría, ¿cierto? Ya todo esto es lo que estamos revisando. Condiciones, entregas, proponentes, etapas de evaluación, las normatividades, los acuerdos. Entonces, fácil que yo reviso acá cómo debo quedar. Este es un ejemplo muy práctico de cómo debe quedar mi propuesta. Vamos a mirar aquí a ver esta. Tenemos que la empresa, ¿cierto? Ustedes se llaman así, me imagino. ¿Dirigido a quién? Pues allá a X empresa o Y empresa, ¿cierto? Bueno, el saludo, todo, el alcance de la propuesta. Dice acá que, bueno, aquí como saludo, pues obviamente, miren, dice acá que de acuerdo, aquí dice, venga, que es la guía 2. eh, Para elaborar el documento se deben seguir las condiciones básicas estipuladas en el componente formativo sobre la propuesta técnica. Entonces aquí nos dice que, bueno, vamos con el tema de, ¿dónde estoy? Aquí en el tema de propuesta. De acuerdo, cordial saludo, de acuerdo con lo acordado en la reunión del día anterior, donde aclaramos todos los puntos de vista de acuerdo a los requisitos y necesidades de la empresa. Hago llegar a sus manos la propuesta técnica que consta de dos soluciones con sus respectivos costos y necesidades para que ustedes puedan escoger la opción que más les convenga y satisfaga las necesidades de su empresa. Aquí ya nos dijo que había enviado dos propuestas. Vamos a ver eso. A continuación se describirá todo el contenido estipulado en esta propuesta. Los alcances, valoración de la situación actual, opciones de propuesta, estimación de costos, cotizaciones, términos y condiciones, entre otros. Cordialmente, pues el que va a hacer el proyecto, ¿cierto? Entonces aquí nos muestra el alcance de la propuesta, ¿no? Es decir, que para qué tienen todo el tema del encabezado. Todo esto lo tienen que tener en cuenta para hacer su taller. Bien. Dice, alcance de la propuesta. Como principal objetivo de esta propuesta es la aplicación gradual de incrementos en la capacidad de sostener y multiplicar las ventas anuales de la empresa, de las tiendas físicas y online a nivel nacional. Para lograr ese objetivo, la empresa Soluciones Tecnológicas SAS pone a su disposición la APP denominada
PredictStyle, la cual pretende reducir los costos de operatividad, el desgaste de personal y de los productos en el mostrador. Con su algoritmo predictivo, será capaz de adelantarse a los gustos del cliente. Con unos simples clics ofrecerá sugerencias de compra acertada y garantizada, ventas de forma exitosa. Este sistema tendrá la capacidad de atender soluciones dentro de los procesos de gestión, búsqueda y administración de hasta 1.200 colaboradores en línea. Entonces así ya más o menos ya vamos comprendiendo cómo debe ir nuestro documento, ¿cierto? Entonces ya aquí ya nos dice que va a implementar un software. Se tendrá un plazo máximo de 2 meses para la implementación de software en entorno laboral y demás dependencias administrativas con capacitaciones, talleres presenciales y virtuales, socialización del manual de usuario, mitigación de contingencia y manejo de la mesa de ayuda y soporte técnico. Límites de la propuesta, dice por acá, vea, aquí nos muestra que por el momento la aplicación está prevista para operar en el ámbito nacional y los mercados vigentes que operan en este se limitará a hacer seguimiento a las tendencias de compra en las tiendas. Aunque voy a revisar aquí las opciones de propuesta, este es el que les digo, ¿no? Esta es la propuesta técnica y este es el diseño de tablas en el que estamos acá, que es esta diseño de tablas, que me estaba confundiendo de evidencia. Entonces será esta, diseño de tablas. Esta es la propuesta técnica de la tercera evidencia, ¿sí ven? Entonces ya revisamos la tercera que está más fácil. Aquí estamos en la diseño de tablas en esto. ¿Alguien tiene preguntas hasta el momento? De los que estamos aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Apreciados. ¿Alguien tiene una pregunta de cómo vamos hasta este momento? Bien, entonces estamos aquí en esto, ¿no? Diseño de tablas. Ya vimos lo que fue la ficha técnica, que es la evidencia 1 para esta semana. Entonces, dentro del tema de elaborar la propuesta técnica y financiera, tenemos la del diseño de tablas y la propuesta técnica de la que estamos hablando. Entonces, bueno, vamos a revisar aquí la propuesta técnica de la que estamos abordando, que es esta. Ahí seguimos con esto. Y obviamente, pues la propuesta técnica debe tener que la presentación, los saludos, el alcance de la propuesta, la valoración, opciones de propuesta, estimación de costos, cotización, términos y condiciones. La propuesta se debe enriquecer con un diseño o logo, como si fuera a la papelería de una empresa real, ¿cierto? Y debe tener dos opciones de propuesta, lo que estamos abordando aquí. Bueno, vamos a seguir con esta. Pues aquí tenemos que, y vamos con el alcance, con la implementación del software, los límites de la propuesta y la valoración de la situación, la valoración del cliente. Miren, la empresa Confecciones Nova plantea que necesita incrementar las ventas que se han visto reducidas en el último año. En la reunión nos plantearon la posibilidad de incluir un apartado de ventas online y carrito de compras que inicialmente no estaba contemplado en la aplicación, pero que pese al requerimiento y a los límites del presupuesto fue considerado por el grupo de trabajo.
Tenemos los términos de referencia de la empresa, ¿cierto? Mire, el objetivo que es que contratar los servicios de una empresa especializada en desarrollo de software a la medida para realizar el análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implementación del aplicativo para incrementar las ventas físicas y online de la empresa. Dentro de los entregables están, tiene que entregar código fuente, la licencia de uso, los manuales técnicos y de usuario final, la capacitación técnica de usuario final, las herramientas de desarrollo, las fuentes del recurso. Los valores monetarios destinados para elaborar serán los contemplados en el presupuesto del área de la logística destinados para el año en curso. Los proponentes habilitados o restricciones. Entonces nos hablan de que dentro de los proponentes son todas las personas jurídicas con experiencia en desarrollo de sistemas informáticos que tengan más de 5 años en el mercado demostrable. Se deben anexar casos de éxito y referencias empresariales. El idioma, el sistema de información debe estar implementado en idioma español. Todo el tema de proveedores. ¿Sí? Y estas son las opciones de propuesta. Tenemos la opción 1, que es que va por fases. Aquí nos dice que va por fases. Primero hace un levantamiento de requisitos, desarrollo del sprint, realización del cronograma de actividades y implementación de software. Bien, que van por fase 1, fase 2, fase 3. La fase 2 es la implementación del software. La fase 3 es la capacitación al personal sobre el uso del software. Todo lo que tienen que entregar aquí en cada fase. El costo estimado de la propuesta aquí tiene un valor. Ya ustedes estiman qué costo llevará su opción 1 y la opción 2 que va de igual manera también por fases. Y el costo estimado de esta propuesta. Cada una obviamente irá con una diferencia. Esa diferencia de esta opción 2 de esta opción 1. Y ya pues todo el tema de términos y condiciones de la propuesta, ¿cierto? La presente propuesta se ejecutará financieramente de la siguiente manera: de cláusulas, cesión de propiedad intelectual. El presente software no podrá ser cedido a terceros sin pleno conocimiento. Todo el tema de términos y condiciones. Entonces es fácil de hacer una propuesta técnica donde usted, por medio de este componente formativo, pues realiza el tema de la propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto. Y ya para bueno, así encontramos otro ejemplo más de cómo hacer una propuesta técnica. Tenemos aquí unos aprendices, nos muestran un ejemplo. Tenemos un contenido, mire, esta está más bonita. El alcance, el propósito, introducción, alcance, propósito, el glosario, la propuesta económica, desarrollo de software, MRTCR, el alcance de la propuesta, la valoración del área de laboratorio del proyecto, la propuesta. Aquí nos muestran 3 opciones de propuesta: los costos adicionales de software, una tabla comparativa de hardware y software, los términos funcionales, todo el tema de requisitos funcionales y no funcionales, las conclusiones. Entonces, tenemos como introducción, recuerden que esta es un ejemplo, ¿no?, de propuesta técnica. Entonces, tenemos, por ejemplo, la introducción que nos dice que, de acuerdo al material de formación, propuesta técnica y económica para la implementación del proyecto para el desarrollo de software, la versión escrita en la versión 1.0 integrada para ser incluida dentro del marco de propuestas a la evidencia GA2, tal código. Dicho documento contiene una vista general sobre los enfoques del desarrollo de software propuestos, el alcance para el plan de desarrollo de software. Es necesario saber
que dicho proceso describe un plan global generalizado y usado para el desarrollo del mismo. En las fases de desarrollo se definen las características del producto desarrollado, lo cual constituye una base sólida y estable para las planificaciones de cada una de las fases, ciclos o actividades que debemos cumplir al pie de la letra. El propósito de este documento, ¿cuál es dice acá, nuestro propósito es generar un plan de desarrollo de software lo mejor estructurado con el fin de proporcionar la información necesaria y requerida para tener una trazabilidad clara del proyecto desde los puntos de vista de enfoque en el desarrollo de software. Por aquí tenemos un glosario de datos, ¿cierto? Pruebas de fallas de cilindros de concreto, gestión de datos, análisis estadístico, sistema de gestión de calidad, soporte técnico, diccionario de datos, manuales. Propuesta económica, mire, esta es la propuesta económica. Aquí va el saludo, dirá. María Catalina Moreno, ingeniera de calidad y laboratorio. Min Civil SAS, o sea, la SAS. Ciénaga Magdalena, ve, aquí ya tenemos el tema de, aquí está, presentación y saludos, alcance de la propuesta, valoración, opciones de propuesta. Vamos a revisar aquí esta que está más clara. El saludo, estimado Mincivil, área de calidad y laboratorio de proyecto Consorcio Viaducto, Ciénaga de Magdalena. Me complace presentar la propuesta técnica y económica sobre el desarrollo de un software especializado para el desarrollo para el laboratorio área de concretos de su proyecto con el objetivo de mejorar y automatizar el proceso de ensayo de falla de cilindros de concreto, los informes al cliente y las estadísticas de los elementos fundidos de todo el proyecto. Nuestro equipo Root Red Software Engineer está comprometido en brindarle soluciones tecnológicas innovadoras buscando optimizar la precisión, eficiencia, trazabilidad de los resultados obtenidos en los ensayos, mejora en tiempos de entrega de resultados a la organización, liderando desde las áreas de laboratorio, calidad, dirección general, clientes, entre otros. Entonces aquí nos muestra cómo va la propuesta. Aquí dice que tenemos tema del saludo, ¿cierto? Mira, aquí en la guía nos dice qué debe llevar nuestra evidencia. Una presentación y unos saludos. El alcance de la propuesta, vea, aquí está. El alcance de tenernos la propuesta. El software propuesto está diseñado para cubrir las siguientes funcionalidades clave: registro y gestión de muestras, ingreso detallado de datos de las muestras de concreto, incluyendo fecha de recepción, procedencia, características del material y condiciones de almacenamiento, programación de ensayos. Este es el alcance de la propuesta técnica. Captura de datos en tiempo real durante la prueba de falla, incluyendo la carga aplicada y deformaciones. Análisis de resultados. Cálculo y almacenamiento de resultados de ensayos, generación de gráficos y reportes detallados. Reportes y certificados, emisión de certificados de ensayo y reportes personalizados con opciones de exportación a distintos formatos, bases de datos centralizada, almacenamiento seguro y centralizado de toda la información con opciones de búsqueda y consulta histórica, valoración del área del proyecto, del área del laboratorio del proyecto. Este es un ejemplo de cómo hay que dar la evidencia de propuesta técnica, económica e implementación del proyecto. Y tenemos el tema de valoración del área o valoración del laboratorio del proyecto, pues. Dice que actualmente el laboratorio de concreto se enfrenta a desafíos significativos relacionados con la gestión manual de datos, lo que puede derivar de errores humanos, pérdida de información
y falta de trazabilidad. La gestión de pruebas de fallas de cilindros de concreto en el laboratorio se realiza de manera manual o con herramientas poco innovadoras. La implementación de un software especializado permitirá reducción de errores, eficiencia operacional, trazabilidad de seguridad, cumplimiento normativo, entrega de informe, ¿cierto? Eso sería como la valoración de la situación aquí en nuestra evidencia. Ahora sí viene, por ejemplo, el tema de las opciones de propuesta. Mire, la propuesta, entonces, ¿qué será? Opciones de propuesta. Opción uno nos muestran una opción que es un software básico y una opción 2 nos muestran un software avanzado, ¿cierto? ¿Qué opción tendrá el software básico? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo nos dice que primero tendrá unas funcionalidades esenciales de registro y gestión de muestras, ejecución de ensayos y generación de reportes básicos, que se va a desarrollar en 3 meses y el costo será aquí este costo de 4.800.800 pesos. Y la opción 2 que es un software avanzado, dice que incluye todas las funcionalidades de la opción básica, más análisis avanzado de resultados, programación automatizada de ensayos y emisión de certificados. Esta es la opción 2 del proyecto. Se va a desarrollar en 5 meses y que el costo tiene un costo de 5.400.000 pesos. Nos muestra una tercera opción que es un software personalizado, que será que un desarrollo de un sistema completamente a medida con todas las funcionalidades avanzadas y adaptaciones específicas a los requerimientos del laboratorio. Se va a desarrollar en 7 meses y el costo será de 6 millones de pesos colombianos. Entonces aquí nos muestran tres opciones de propuestas, ¿sí ven? Opción 3, opción 2, opción uno, cada uno con su descripción, su tiempo y su costo. Bien, entonces, como para tener en cuenta aquí en el tema de opciones de propuesta y estimación de costos. Siguiendo con el tema de costos adicionales, pues aquí nos dirá que depende de cada opción que escoja el usuario, si es un software básico, avanzado o personalizado, y que el costo del proyecto pues depende de la opción que escoja el cliente, se debe tener en cuenta los temas de hardware y software, ¿cierto? Aquí ya nos muestra todo el tema de las tablas, pues, de los costos, ¿cierto? Toda la estimación de costos, mire, del procesador, de la memoria, es como de la opción de costos del equipo, ¿cierto? Las tablas comparativas, mire, tabla comparativa de hardware, nos muestra los proveedores, ¿ven? Sí, aquí nos muestra, esto en cuanto a la segunda, mira, el diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software. Aquí ya nos muestra, por ejemplo, todas las tablas comparativas de los proveedores. Mire, el proveedor uno, proveedor 2. En este ejemplo de tarea nos pusieron las dos evidencias en una sola. Entonces, ustedes ya obviamente tenemos tablas comparativas de hardware y tenemos otra tabla comparativa, ¿cierto? Mire, tablas comparativas de los proveedores uno, proveedor 2, como de los comerciantes, pues, ¿cierto? Del software. Entonces aquí en tablas comparativas, pues ya tenemos más o menos aquí para hacer esta segunda evidencia, ya tenemos más bien como un ejemplo de cómo hacerlas. Y ahorita las explico ya otra vez con más calma.
la segunda y estamos aquí en esta propuesta técnica, la tercera. Vamos a continuar aquí con los temas de cotización, términos y condiciones, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que tenemos las condiciones de pago. Nos dice que 30% al inicio del proyecto, el 40% a la mitad y el 30% a la finalización del proyecto. Estas son como las condiciones de pago, ¿cierto? Del proyecto. Tenemos términos y condiciones. La garantía, se ofrece una garantía de 6 meses para corrección de errores y ajustes menores. Tenemos un soporte técnico, nos dicen que incluye soporte técnico durante la implementación y los primeros 3 meses posteriores a la entrega final. La propiedad intelectual, pues, que va a ser compartida entre Blue, Restore, Anchor y Min Civil, o sea, las partes involucradas. Eso es como todo el tema de términos y condiciones del proyecto, ¿cierto? La confidencialidad, pues ambas partes acuerdan mantener la confidencialidad de la información intercambiada durante el desarrollo del proyecto. Todo el tema de requisitos funcionales, ¿cierto? Requisitos funcionales sobre este proyecto, sobre esta evidencia. Por ejemplo, aquí dice que los requisitos funcionales serán que implementar un módulo ítem del proyecto, implementar un módulo de administrador de software, implementar un módulo de usuario, implementar bases de datos, implementar un módulo de ingreso de información a trabajar, implementar un módulo de alerta de llamada por falta de información, implementar un módulo de autoguardado, pues, implementar un módulo de ingreso de cronograma de especímenes a fallas por resistencias. Bueno, esto es en cuanto a requisitos funcionales de esta evidencia. Los no funcionales de esta evidencia serán que, por ejemplo, aquí dice que se realizará un modelo de software integral para la empresa a nivel general, es decir, a nivel global o a nivel Colombia, dado que la empresa Civil tiene varias participaciones en proyectos, se habilitará un máximo de 50 proyectos para el plan piloto del proyecto. Para el módulo de administradores, por cada proyecto se limitará a 2 administradores con condominio con el fin de proporcionar el proyecto de estabilidad por si alguno de los administradores falte. Estos son requisitos no funcionales del proyecto. Y aquí nos dan las conclusiones sobre, por ejemplo, aquí dice que para las partes interesadas, como lo son Blue y Red Software Engines, o sea, son los que están haciendo este proyecto para este ejemplo. Dice acá que revisarán todas las opciones de costos y mejoras teniendo en cuenta que hablamos de una organización debidamente constituida y bien organizada, reconocida en el ámbito de empresa, constructora de obras civiles. Esto es en cuanto a cómo concluye usted las conclusiones del proyecto, pues cierto. Ella usted con más calmita, pues va a revisar allá las conclusiones. Y esto, en cuanto, esta tarea, este es el ejemplo de la propuesta técnica, o sea, de esta propuesta técnica, ¿cierto? Donde ya pues revisamos todo, lo que hay que presentar, introducción, el alcance, el propósito, un glosario de términos, la propuesta económica del desarrollo, todo el tema del alcance de la propuesta, ¿cierto? Y ya pues el tema de las tablas comparativas de la otra actividad que hay que presentar es esta. Hacer un diseño de tablas comparativas sobre presupuestos de hardware y software, que ya se los expliqué aquí en esta, en esta misma evidencia, ¿cierto? Acá que está proveedor 1 y proveedor 2. Todo el tema de comparar precios, pues, a ver cuál es mejor. Eso lo hacen aquí en esta, a ver. Por ejemplo, aquí tenemos el diseño de tablas comparativas. Aquí los aprendices nos muestran una introducción, tabla comparativa de precios de software y de hardware. Cierto, bueno, aquí tenemos la introducción. Dice acá que la estimación de los costos del desarrollo de software es elemento muy importante en la análisis de los proyectos de TIC
Siendo este un tema estratégico, contar con indicadores para medir el costo de los mismos, garantizando la eficiencia, excelencia y calidad y la competitividad. Entonces dice acá que el análisis de costo es el proceso de identificación de los recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo o proyecto eficiente. De igual forma, una vez realizado un análisis previo de las necesidades de software y hardware y la estimación de costos que marca nuestra solución, considerando el precio de soporte de equipos si es necesario, precio de solución en general se considera necesario. Es importante realizar un estudio comparativo de precios con base a las propuestas económicas de los proveedores con el fin de escoger la mejor oferta y que se ajuste al presupuesto de la empresa esta Educa. Entonces vamos a revisar aquí. Aquí ya nos dijo que, por ejemplo, hace una comparativa de precios. ¿Sí? Mire, proveedor uno, proveedor 2. Tengo, por ejemplo, el producto que es que estructura y alojamiento en la nube. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esta es una tipo de marca de estructura y alojamiento en la nube, que será como Amazon Web Service, ¿cierto? El proveedor. Necesitamos un tipo o uno de estos, un servicio. Nos cobran aquí un precio, este proveedor, y el segundo proveedor nos cobra otro precio, ¿cierto? Y hacer así como unas tablas comparativas de lo que yo voy a necesitar para realizar mi software o mi proyecto de software, ¿cierto? Aquí unas tablas comparativas de hardware. Por ejemplo, cuánto vale un PC de escritorio aquí con este proveedor y con este proveedor otro. Aquí nos muestra un precio y aquí nos muestra otro precio. Estas son las tablas comparativas de hardware, por ejemplo, ¿cierto? Aquí tenemos que monitores, teclados, mouse y las conclusiones de esto. Por ejemplo, aquí dice que el presupuesto es la herramienta financiera que permite a los individuos o las organizaciones proyectar los diferentes recursos a corto, mediano y largo plazo que necesitan para desarrollar sus proyectos, objetivos y alcanzar sus metas, utilizando herramientas como son el control, la calidad y coordinación de los proyectos. Los presupuestos estipulados para el proyecto de Educa 4.0 se basó en la selección y comparación de dos empresas proveedoras, tanto para hardware como para software, comparación que consta de precios referente al material que se requiere para realizar la ejecución del proyecto. Actividad que nos aporta la selección de eficaz del proveedor para el proyecto y para poder tener el control financiero de este mismo. Entonces ya sabemos cómo hacer la otra evidencia. Simplemente es diseñar unas tablas comparativas de precios de proveedores para ver cuál se ajusta a las necesidades de mi software. Entonces ya sabemos, primera evidencia que es esta. Dice por aquí que es ficha técnica, ¿cierto? Es que hacer una ficha técnica de todo lo que requiere para todo lo que yo necesito en cuanto a hardware y software. La segunda es hacer unas tablas comparativas, que ya se las acabo de explicar. O sea, esta evidencia, diseño de tablas comparativas. Y la tercera es la propuesta técnica, esta que les expliqué hace un momento por acá. Todo el tema de propuesta técnica, ¿cierto? Donde debe tener esta estructura. Bien, ahora sí preguntas y dudas acerca de estas tres evidencias que tenemos que presentar. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre estas No, evidencias? muchas gracias. ¿No hay preguntas acerca de estas evidencias?
de las que hay que presentar para esta semana. Muy bien, mis apreciados. Entonces, no siendo más por esta noche, pues que te pasen una feliz noche. Buena suerte y hasta luego. Bien, buenas noches para todos. Vamos a finalizar nuestra reunión.